Bueno, hoy viernes vamos a hablar o vamos a reproducir una entrevista que hace pocos días sostuvimos con el escritor José Carlos Agüero. Él, como saben, es su libro más famoso, digamos, porque tiene muchos, cada año presenta un libro, es Los rendidos sobre el don de perdonar. Fue, digamos, su primer libro exitoso y José Carlos Agüero se proyecta, también ha sido Premio Nacional de Literatura en el año 2018 por su libro Persona, que es un poemario, al mismo tiempo una presentación gráfica y al mismo tiempo una propuesta política, diré, ¿no? Respecto a su visión del mundo, de las personas, del Perú. José Carlos Agüero se proyecta como uno de los principales intelectuales peruanos del siglo XXI. Yo les aconsejo seguirlo en sus publicaciones y conversatorios. Está en todas las ferias de libros generalmente. Y esta conversación precisamente se produjo en el marco del Festival de Libro que se realiza anualmente en Arequipa desde hace ya casi una década. Y la conversación que tuvimos hace muy poco fue sobre el tema memoria, conflicto y ciudadanía. Hablamos mucho de la actualidad política y cómo se articula con la memoria, una de los grandes temas que él trata de explorar desde diversos ángulos, desde el psicológico, sociológico y político también, ¿no? La situación tan particular que vive el país ha hecho de esta conversación algo muy interesante, por lo que él menciona, ¿no? Así que los invito a verla y conmigo será hasta el día lunes. Volvemos el 22, el día martes, es el último día para inscribir las listas electorales ante el jurado electoral especial, en este caso en Arequipa, y eso vamos a estar informando también. Así que nosotros regresamos el día lunes. Los dejo con la entrevista sobre memoria, conflicto y ciudadanía con José Carlos Agüero. Que la disfruten y que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Pues voy a ir directo al grano, José Carlos, hablando de memoria y las nuevas generaciones. ¿Qué te parece a ti que se haya retomado, esté nuevamente en vigencia, sea otra vez un recurso, esto del terruqueo, ¿no? Como si no hubiéramos entendido lo que ha pasado en estos años, lo que las nuevas generaciones quieren, es mi percepción al menos, ¿no? Porque hay sectores en el país que recurren al terruqueo así de manera reincidente para descalificar claramente. Y en este último episodio de las marchas, a esta ya famosa generación del Bicentenario. ¿Qué piensas tú? Hola a todos y todas. Mabel, un gusto, como siempre, conversar contigo. Un gusto estar otra vez acompañando el Festival de Libre de Arequipa. Y a tu pregunta, así directa, respuesta directa, que si se usa es porque sirve. El terruqueo es un arma simbólica
útil y poderosa desde hace muchos años en el país, ayuda a expulsar de la sociedad de los legítimos a aquellos que son incómodos para los grupos con poder, y es tan amplia en su pretensión semántica, digamos, que puede caber quien sea. Solo tienes que estar dentro de, en algún momento o coyuntura, formando parte de estos potenciales grupos de los expulsados. En este caso podrían ser los jóvenes o quienes salieron a protestar, podrían ser los trabajadores agropecuarios, en otros momentos han sido los pueblos indígenas, y los trabajadores de los derechos humanos, los periodistas, puede ser cualquiera, siempre que se salga del discurso conservador vigente y convenga apartarlo, no solamente diciendo estás equivocado, que podría ser finalmente un motivo totalmente corriente y natural, diría, ¿no?, de discusión. Podríamos discutir tú y yo a ver quién tiene la razón sobre algo. Sí, no se trata de demostrar la equivocación de nadie, sino trata de anular la existencia del otro, llamándolo o negándole prácticamente su incorporación en el cuerpo de la comunidad nacional. Ahora, siento que por lo menos esta vez ha tenido menos fuerza. No sé muy bien, no, es muy pronto para especular, pero me da la impresión que ha sido un arma tan utilizada en las últimas 2 décadas, sobre todo por los sectores más conservadores y el fujimorismo, y estando un poco en crisis estos grupos de poder, creo que sus discursos más duros también están un poquito en crisis. No diría que estén desapareciendo para nada, pero sí un poquito puestos en cuestión, y el terruqueo que se ha intentado por varios voceros directamente, de los grupos golpistas, y luego también por algunos voceros de los empresarios agroexportadores, no generó, creo, el impacto que deseaban como otras veces, ¿no?, que fue la clara estigmatización de quienes eran así mencionados. Pero igual esta es una historia que está en pleno proceso, así que no podríamos decir que es algo que ya se superó, sino son ciclos. Ahora, si me pongo un poquito del otro lado, ¿no? Podría decir, quizá no ha pegado tanto porque esta generación que salió a protestar no sabe y por lo tanto no tiene esa memoria, no lo vivió. La narrativa sobre la época de violencia ha sido tan polarizada que en algunos sectores grandes de la juventud podría haber sido ignorada. Entonces realmente esta generación salió porque su amigo le dijo por el TikTok que había que salir, que estaban, como dijeron, tantos meses encerrados, que era una especie de liberación y una ocasión para encontrarse, y realmente no es muy consciente de la historia del país. Y por lo tanto, incluso esta descalificación, como dicen ahora, les resbala, en fin, ¿no? ¿Crees que esa generación realmente sabía o tenía un propósito a la hora de salir a marchar, o es que ha sido la motivación? ¿Ellos saben de la del Perú hasta qué punto? Es una buena pregunta. Creo que es difícil de contestar porque lo estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos todavía evidencia que eso sucede día a día. No tenemos quizá la suficiente distancia como para tener las suficientes entrevistas, la distancia para investigar en profundidad, pero tenemos, sí, claro, una impresión. Pero sobre la primera parte de tu comentario, ¿no? Que quizá a estas generaciones ya ese tipo de nomenclatura le resbala, digamos, me parece una buena manera de decirlo. Es como si a mi generación le hubieran dicho, qué poco caballero. Bueno,
también nos habría resbalado un poco ese tipo de calificación, ¿no? Y ahora quizá, qué terruco que eres, no suena tan duro como hace, bueno, no, es que es difícil decirlo, ¿eh? No sé, hace 2 años, 3, 1, 4, hasta hace muy poco parecía ser todavía muy funcional, y este año parece que no. Entonces creo que hay cosas que todavía tenemos que seguir indagando. Creo que tiene que ver también con quién dice las cosas. Eh, digamos, si las palabras tienen valor por sí mismas, porque tienen una tradición, van cambiando en el tiempo, en sus usos, pero también por quién las emplea. En este caso, me parece que al ser empleadas por personajes y grupos tan desprestigiados, hace que su propio vocabulario sea desprovisto de carga valorativa significativa. O sea, lo que dicen en efecto le resbala no solamente a los jóvenes, le resbala a todo el mundo. Los escuchamos y sentimos que directamente o nos están mintiendo, o es peor que nos estén mintiendo, nos están queriendo engañar de manera cínica para favorecer los intereses de sus grupos particulares. Entonces, no es igual, digamos, que alguien te diga antidemocrático y sea Valentín Paniagua, ¿no? O sea, digamos que pesaría más ese calificativo que te lo diga, bueno, uno de estos señores. Creo que también hay un poco de eso, y que en el futuro inmediato no sabemos quién va a ser el portador de este nuevo vocabulario, de este vocabulario, y quizá lo vuelva a utilizar, y quizá no sea tan desprestigiado y las palabras van a tener un peso resignificado peor inclusive, no lo sabemos. Y sobre lo de los jóvenes, eh, a mí en primer lugar me parece interesante que se ponga tanto énfasis en lo de la juventud y las marchas. Obviamente han sido protagónicos, sin lugar a dudas, pero a mí me pareció, habiendo participado, ¿no?, como tantos otros ciudadanos, en las marchas en contra del golpe de Estado, eh, me parecieron multigeneracionales. Eso es lo que es así como yo las viví. Había muchísima gente joven y adolescente, pero de todas las edades también, y gente de adulta, de mi edad, y de adultos mayores, miles. Y creo que pasó en muchas regiones también. Entonces creo que algo que es inusual, inclusive mucho más significativo que los jóvenes salgan, porque finalmente los jóvenes siempre salen. Más bien eso es lo regular. Siempre los jóvenes, vivan los estudiantes, son hermosos. Los jóvenes siempre son la vanguardia indignada de cualquier momento. Lo que más a mí me llamó la atención, más bien en este momento, fue que salieran casi todo el mundo, que la indignación fuera tan transversal, que inclusive los que no salieran a la calle hicieran patente su indignación y su repulsa a esta quiebra del Estado constitucional desde sus hogares, empleando métodos diversos, desde el cacerolazo hasta el tuiteo, la expresión por redes, la fotografía, el arte, en fin, desde su hogar. Me parece que más bien el énfasis puesto tan fuertemente en la juventud de la protesta no me parece inocente, me parece que es un intento más bien de despolitizarla, de dejar como sentado en el discurso general de los medios de comunicación masivos y de los grupos de poder que se trató algo así como de un arrebato adolescente, cuando yo creo que más que un arrebato adolescente loco, fue un acto de política, un acto político que no tiene claro un programa a transmitir claramente, pero donde se podía por lo menos notar una especie de sensación de basta ya. O sea, esto es mi límite de la realidad alternativa que siempre me plantean, no puedo aceptar más que esto. Entonces ese basta ya de no me agarras de tonto más, creo que movilizó a los jóvenes y movilizó a los demás de una manera transversal. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, tienes razón que ha sido multigeneracional, pero digamos que el liderazgo iban por delante y la fuerza
suele ser así siempre, ¿no? De los jóvenes, pero hemos visto jóvenes muy jóvenes, de la generación del TikTok, para ser específico. Entonces, no deja de ser esperanzador. Y sin embargo, esto ha ocurrido en un momento que no abre una oportunidad. Lo digo porque tenemos elecciones muy pronto, en abril, y estas marchas y esta especie de despertar ha ocurrido en un momento en que ya no se podía cambiar el tablero de juego, porque ya están los precandidatos, o sea, ya no hay la gama donde puedan ejercer, por ejemplo, su voto es la misma de hace 5 años o de hace 10 años. Entonces, estos liderazgos juveniles no, que podrían surgir, ¿no es cierto? Por lo menos en esta contienda electoral no van a estar. Y esta contienda electoral va a ser como hace muchas elecciones, una elección del mal menor, más o menos, ¿no? Y siguen los partidos golpistas y los partidos que tienen una trayectoria en general muy desprestigiada. Entonces, a mí particularmente me da temor que la experiencia de la elección que viene en 2021 vuelva a desanimar a la gente de participar, nos retraiga a momentos como el anterior Congreso, el Congreso disuelto, o sea, sale un partido por ausencia más bien de votaciones, ¿no? Porque esa mayoría que obtuvo el Fujimorismo fue porque hubo mucho ausentismo y no hubo votación, digamos, preferencial, y entonces una falsa mayoría tan aplastante, ¿no? ¿Y qué opción hay, se le puede ofrecer a la gente de ir mejorando, aunque sea este acto de democracia que se ejerce cada tanto tiempo, ¿no es cierto? Pero ni siquiera eso tenemos, porque esta elección realmente es para desanimar a cualquier. ¿Por qué van a votar los jóvenes en abril? Pobres. ¿Qué piensas? Pobres todos, ¿no? Los jóvenes, Sí, claro, yo sé. tú, yo, los que nos están escuchando. ¿Por quién vamos a votar? Bueno, creo que hay cosas interesantes ahí. Hace mucho tiempo que vivimos como reproduciendo, todos, seguramente con responsabilidad, una especie de espejismo, ¿no? Llamamos sistema electoral, sistema de partidos políticos, perdón, a un conjunto a una red casi articulada de organizaciones mafiosas eh, que administran recursos públicos y no públicos y que han intentado tomar ahora sí el aparato estatal de manera absoluta, pero que viene operando así hace muchos años en las regiones, en vínculos con los gobiernos locales y regionales. Han habido casos dramáticos en el país donde tenemos ya, en fin, mezclados, corrida la frontera entre el negocio lícito e ilícito, ¿no? A través de estos grandes actores políticos. Y a estos actores o gestores de intereses particulares, y a estos, todos, pero sobre todo, los líderes de opinión, los grandes medios de comunicación masivos, algunos intelectuales, en fin, como en un sofisma, como en un juego, los llaman políticos, y a sus organizaciones los llaman partidos políticos, y a sus peleas las llaman conflictos de gobernabilidad, digamos. Creo que, bueno, básicamente es faltar a la verdad. O sea, cuesta decir las cosas por su nombre, me imagino,
tiene consecuencias. Cuesta decir a las organizaciones mafiosas, porque finalmente están inscritas en el sistema electoral y van a postular a las elecciones, pero es una competencia entre ellos por cooptar el sistema de administración público y beneficiar sus intereses legales e ilegales, sus negocios que se mezclan desde el tráfico de drogas hasta la tala ilegal, pasando por la trata de personas en los negocios de universidades. Son redes enormes. Ya, eso no es lo que nosotros llamamos nuestro sistema de partido, y sobre ellos tenemos nosotros que votar. Entonces, en efecto, se produce lo que tú dices. Si lo decimos así, o sea, si lo decimos con la honestidad que debería ser, estamos ante la terrible situación de tener que votar por organizaciones de mafia, con algunas excepciones, seguramente. Creo que la explosión ciudadana, la revuelta ciudadana que ha habido en el mes de noviembre, ha sido sobre todo ante la expresión más abierta, desembosada y cínica de esta estructura social, de esta estructura política. No hay, en efecto, una construcción programática detrás, pero sí hay una repulsa a esto que es demasiado deshonesto, o sea, demasiado descarado. ¿Qué surge de allí? Yo creo que hay varias cosas que ya vemos que están surgiendo. Primero, un intento de domesticación de la rebelión, de quitarle todo su aspecto radical. Así que son los muchachos enfadados, la generación del bicentenario, que por lo tanto están inscritos en una tradición de construcción de la patria, en fin, discursos antiguos, ¿no? Que todo lo ve en redes, y por lo tanto es algo así como infantilizar su acción, ¿no? Y bueno, los muertos y los heridos serán héroes. Entonces, utilizando inclusive el vocabulario de la heroicidad, acabar por también domesticar esa memoria que finalmente estaba siendo radical, porque estaba diciendo basta ya a este sistema, por lo menos a este sistema de organización política tan corrupta. Y claro, nada mejor para un momento de tranquilidad que a alguien que te está perturbando el sistema, convertirlo en un héroe y volverlo, pues, memoria muerta, digamos, ¿no? Llevarlo al panteón de las estatuas, digamos, ¿no? Creo que estas cosas están sucediendo en estos momentos. Aparte de los llamados a la calma, a dar vueltas a la página, a, en efecto, enfocarnos en las elecciones, creo que es el aspecto conservador. Es decir, surgió la revuelta, domestiquémoslo ahora, infantilicémosla, hagamos unos cuantos héroes, hagamos unas cuantas concesiones, demos vuelta a la página, hagamos un llamado a la calma y que todo continúe más o menos igual. En efecto, ante ese escenario conservador, tenemos que escoger entre Luna y Acuña, o Urresti, y es como para llorar. Ahora, hay una potencialidad de radicalidad que se expresó. Yo creo que se expresó. No es usual que el Perú se movilice unánimemente en todas las regiones, millones de personas durante tanto tiempo y con un costo tan alto y doloroso. Esa radicalidad no se va a expresar en las elecciones, como tú dices bien, no hay manera, pero creo que, no sé cuál es la ruta, sigue como que me genera la sensación de que hay un camino de reconstrucción posible de un sujeto ciudadano que en las últimas décadas se había perdido. Para el mediano plazo. Y la violencia que se ha visto en la represión de estas marchas era algo que no veíamos hace tiempo. A mí me sorprendió. No esperaba una represión tan dura, hemos retrocedido como 30 años, no, 50 años. O sea, cuando se vio que secuestraran personas desde el Grupo Colina, no había eso, ¿no? ¿Por qué crees que, no sé si ese gobierno, la policía, retrocedió tanto, por qué ejercieron tanta violencia? ¿De dónde vino esa especie de desfogue, no sé, y contra jóvenes? Hay gente lisiada.
disparaban al cuerpo. La policía en situaciones normales, pese a que siempre hay algunos que se exceden, no ha actuado así. Realmente me sorprendió. ¿Qué explicación le das? Es un tema muy interesante, eh, interesante y urgente, ¿no? De ser atendido. Creo que hemos reflexionado muy poco en torno de las tradiciones, la cultura de nuestras fuerzas de seguridad. O sea, hemos dejado que pase el tiempo nada más por sobre un periodo de conflicto armado interno que dejó decenas de miles de muertos, luego un periodo de dictadura que dejó otra enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, y hemos asumido que, bueno, simplemente, estoy hablando en un nosotros bien amplio, ¿no? Pero hemos asumido todos que el tiempo pues lo curará, el tiempo recuperará las instituciones, el tejido social como es tejido pues se enhebrará solito, con agujas invisibles. Y no nos hemos puesto pensar junto con ellos, ¿no? Y sobre ellos respecto de los policías, los oficiales, la formación de las escuelas policiales, de las fuerzas de seguridad en general, no solamente de las fuerzas policiales, la incorporación de los enfoques de derechos, de género, de interculturalidad, qué tan capacitados están, con qué tradiciones culturales sobre todo están operando, en qué marco jurídico, pensando qué del otro. Todas estas cosas que en algún momento fueron motivo de preocupación, por ejemplo, por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero como cuando los sectores neoliberales y conservadores del país impusieron su poder y su discurso, tiraron abajo toda esa reflexión. Prácticamente hacer una reflexión sobre las fuerzas de seguridad era atacarlas, era considerarlo un agravio, era prácticamente acto de apología del terrorismo. No se puede pensar con la amenaza del juicio o, o coactado de esa manera. Entonces creo que no deberíamos sorprendernos tanto de que nuestra policía pues sea lo que es. O sea, me parece tampoco que se puede generalizar y decir cada policía es un ente del mal, no. Pero sí es, digamos, los que trabajamos estas cosas, la gente que en general cualquiera lo puede entender. Los grupos sociales, las instituciones, operan con códigos, operan con tradiciones, operan con normas, operan por costumbres, operan por relaciones de poder, de fuerza, de jerarquía. En fin, todas estas cosas no hacen que, digamos, un agente de seguridad, un oficial que da una orden, actúe en el aire, motivado solamente por su voluntad personal o por su error individual, o porque en ese momento perdió la cordura o la razón. Digamos, seguramente esas cosas pasan, no digo que no, seguramente que sí ocurre, pero es mucho más lógico pensar que el accionar violento de uso de la fuerza desmedida, la violación grave de derechos humanos que hemos visto todos en vivo y en directo, cosa que no se veía antes. Sabíamos que ocurría, pero no lo veíamos grabado por los celulares de la gente. Las detenciones arbitrarias, incluidos situaciones de trato humillante y degradante, quizá tortura, en algunos casos denunciados por manifestantes, que tampoco las veíamos así antes, ¿no? Nos dan a entender que más bien es un patrón, o sea, que hay una regularidad en el acto, y que ese acto quizá no se está viviendo por parte del policía, o de las policías, o de los policías, como una infracción a su función. Lo están viviendo de una manera donde es permitido hacerlo. Si no, no lo harían. No podemos pensar que todos están locos o que todos están inclinados hacia el acto sádico. Yo dudo, debe haber un par, pero no los 100.000. Entonces, creo que es un tema tan serio que no amerita el tratamiento que le estamos dando políticamente, no. Este tratamiento de cada 5 ministros en un año,
pero tampoco la reflexión que le estamos dedicando, ¿no? Porque también creo que pasar al ataque inmediato nos dan ganas, ¿no? Obviamente. O sea, yo he estado en la marcha, o sea, a mí me han tirado los gases, igual que a los demás ciudadanos y ciudadanas que salieron a protestar. Yo estaba en la misma calle cuando murió el joven Brian. Estaba ahí en Abancay, 2 cuadras más atrás, obviamente, porque los chicos estaban más adelante, en la primera línea. Pero yo estaba ahí, entonces estábamos sufriendo la represión. Y lo que genera sufrir una represión así desmedida, tan descomunal, era tanto el gas, era increíble, y los perdigones y todo esto, que te genera rabia, indignación, ganas de ir ¿no? Ir a cobrar. Y aunque lo puedo entender, siento que, y obviamente tiene que haber investigación y sanción a los responsables, no debería ser esa nuestra primera reacción o nuestra reacción más sopesada, ¿no? Deberíamos pensar, ya ver qué es lo que está sucediendo, porque las fuerzas de seguridad finalmente son parte del Estado Nacional y nos son útiles, son importantes, tienen una historia, están compuestas por personas, mujeres y varones de diferentes edades, de diferentes provincias, de diferentes extracciones sociales, que tienen familias, que son sus trabajos. Entonces tenemos que entenderlo así, más en su complejidad y su humanidad, para intentar que estos aprendizajes, para tener una fuerza de seguridad, una policía que sea más democrática. O sea, tenemos que lograrlo. Es difícil en medio de un sistema político que es básicamente una red de mafias, pero bueno, habrá un momento para hacerlo. Sí, pues, y la policía misma está penetrada por esas mafias, ¿no? Que hacen operativos de estos gigantes que les ponen unos nombres, que los gángsters de la política, que los no sé qué. Pero resulta que en esas organizaciones siempre hay policía. Entonces la policía ahora se resiste a una reforma, pero tampoco no da una respuesta y entonces, ¿qué se hace? Nos acostumbramos a que los policías integren las mafias, los generales acusados se queden ahí en sus sitios y esta represión tan inhumana realmente no tenga castigo, en fin. Pero yo quisiera que pasemos a otro tema hablando de esto también, y ya un poco en tu faceta de artista, de pensador. ¿Qué reflexión te ha generado, qué reflexiones, qué sentimientos te han generado esta pandemia? Más allá de que, bueno, ya todos dicen, ha desnudado las desigualdades, ha desnudado el precario sistema de salud que teníamos. Es cierto, todo eso es cierto, pero yendo un poquito más allá, yo digo, he comprendido, por ejemplo, la fragilidad está armada como naipes nuestra civilización, el modo de vida que tenemos, ¿no? De un día al otro cambió todo, cambiaron prioridades a nivel personal de cada quien, ¿no? Es una vivencia que seguro vamos a recordar por muchos años, por siempre, porque ha sido inédito, sorpresivo, y nos ha mostrado tantas cosas que no las teníamos presentes, desde los valores, digamos, más domésticos, que a veces hemos menospreciado, hasta una reflexión sobre la sociedad actual, sobre qué está construida y cómo un virus tan pequeñito, algo que es insignificante frente a al avance tecnológico, la ciencia, las empresas gigantes, enormes, que no han podido hacer nada y todos se han tenido que recluir en sus casas, asustados por algo que no vemos. ¿Tú qué has reflexionado en esta pandemia, José Carlos? Bueno, hemos tenido mucho tiempo para reflexionar.
en esta pandemia, ¿no? Si algo hemos tenido es tiempo, algunos, ¿no? Eso también, algunos hemos podido tener el privilegio de tener un poco de tiempo para reflexionar, otros no han tenido ningún tiempo más que para enfermarse, contagiarse y morir, porque son pobres. ¿No? Entonces sí, ha habido un poco de tiempo para reflexionar y otro tiempo para enfadarse con el mundo, ¿no? Ante esa tan clara expresión de la desigualdad, digamos, ¿no? Que realmente a mí por lo menos me ha perturbado mucho. El privilegio se vive de una manera compleja, ¿verdad? O sea, tú sabes que eres un privilegiado, o sea, yo no tengo la necesidad de salir a ganarme el día a día a la calle, ¿no? Sabiendo que después voy a contagiarme yo o contagiar a alguien de mi familia y, en fin, los muertos en el Perú no sé cuántos son ahorita, pero 100.000 fácilmente, según cifras no oficiales, claro. Entonces, no es poca cosa. No es poca cosa porque no nos reencarnamos, ¿no? La existencia humana es frágil, es tan leve. Creo que es lo que tú dices, que ha sido un golpe duro. Creo que para los orgullosos baluartes del neoliberalismo puede haber sido un golpe duro en el orgullo al poder, justamente esto, ¿no? Civilizatorio, ¿no? Del crecimiento y el progreso indefinidos. Porque, aunque sin duda no son los que están muriendo, sí están sufriendo algunas de las consecuencias de la parálisis económica global y de la crisis que es real. La crisis es real. Y no estarán las víctimas de los contagiados ni de los que están rogando por una cama UCI en ninguna región de este país o de cualquier otro, digamos, los orgullosos detentadores del poder económico en el mundo. Pero igual creo que algo debe haber sucedido en sus subjetividades, alguna sensación de que, uy, también es leve su existencia. Ahora, en todos los demás, en los humanos más corrientes, la evidencia es como mucho más brutal, ¿no? A mí lo que me ha dejado como constatación la pandemia es más que la fragilidad inclusive, es la casi carencia de cualquier poder real que podría haber yo pensado que tenía como ciudadano, ¿no? Todos nos alucinábamos, ¿no? Y pensamos, somos ciudadanos, tenemos una cuota de poder. Y según además nuestro estatus en la sociedad, pensamos que tenemos tal o cual o más o menos capacidad de influencia sobre las decisiones de los demás o las decisiones colectivas, lo cual es el poder. Eso es tener poder. Pero resulta que la pandemia nos ha mostrado de una manera bastante cruda que nuestro poder era cero. O sea, son algunos cuantos agentes entre políticos, científicos, aún más que científicos, técnicos y económicos, los que han tomado las decisiones acerca de qué es lo que se debe hacer para enfrentar la posibilidad del riesgo alto de muerte de las personas. En cuándo una sociedad era sometida a cuarentena, cuándo debía levantarse, cuándo debían empezar las fases de desescalamiento de las actividades económicas de la cuarentena, las restricciones. Este tipo de cálculo es un cálculo que, diciéndolo en crudo, es un cálculo sobre cuántas personas podemos asumir que deben morir o pueden morir para que marche o no el sistema financiero, el sistema económico, el sistema de libre mercado, digamos. Ya. En ese cálculo, tú y yo no tenemos nada que decir. Nada. Y si bien es vieja esta expresión de qué pocos ciudadanos somos, nunca había quedado tan claro. Y no solamente para los países del tercer mundo o del sur global, para todos los países. Entonces es un fenómeno de, si quieres, de develamiento global. Y lo cual tiene de brutal, o sea, todos, le pasó al belga, le pasa al alemán, le pasa al mexicano, le pasa al norteamericano, le pasa al brasileño, le pasa al de la India, le pasa al inglés, que Boris Johnson diciendo no hago nada, mueren miles de personas,
por su no hacer nada, por su hipótesis, por la aplicación de una hipótesis. Una hipótesis. Enfermarse luego él y retroceder en el Reino Unido y mandar a cuarentena. Pero ese cálculo, en ese cálculo los ciudadanos normales no tenemos ni un centímetro de participación. Esa es la real dimensión de nuestra agencia. Y eso es lo que significa nuestra real situación como ciudadanos actualmente. Creo que eso, que es una constatación bestia, al mismo tiempo es útil, porque ya sabemos dónde estamos a la hora de la verdad. Estamos en el subsuelo del poder. Entonces, modestamente creo que lo que nos queda a partir de ahora solo nos queda la recuperación de los derechos sociales y de esos atributos ciudadanos que hemos perdido en las últimas décadas que no nos habíamos dado cuenta. Nosotros seguíamos pensando que teníamos libertad, dignidad. No tenemos nada. Otros toman decisiones y sobre esas decisiones morimos o no. Y en el plano cultural, la pandemia, para algunos que, como lo has dicho tú, lo has descrito, tenemos un nivel de privilegio, pues, de quedarnos en casa. Y mucha gente se ha reencontrado con el arte, por ejemplo, con la lectura, pero para otra gente que ha tenido que estar lidiando con la parálisis económica, con el contagio, con el día a día, en fin, pues habrá puesto en último lugar la cultura. ¿Es así o ese es un prejuicio también muy urbano, no sé cómo decirlo? ¿Cuál crees que es el saldo en la creación, la difusión de la cultura después de este encierro? Creo que, a ver, la cultura nos ha acompañado a todos los que hemos podido, ¿no? Sí. La cultura entendida como el acceso a los libros, el acceso a la música, el acceso no solamente a la música y los libros, a contenido producido por redes, ¿no? Que es ya ahora muy diverso, ¿no? Las películas, inclusive el teatro por internet. Y creo que... El cine, ¿no? Claro, ahora va a cambiar, de hecho va a tener un efecto de transformación importante. No sé cuánto del cine nuevo que se haga en el futuro va a pasar más por las plataformas de persona a persona que por las grandes exhibiciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son procesos que tendrán cosas positivas y cosas negativas. Creo que ha sido un refugio importante para los que han podido, pues. Entonces, eso también nos debe ayudar a pensar en que, o sea, si la cultura acaba siendo un privilegio, están funcionando muy mal las cosas en las sociedades, en todos lados, ¿no? No solo en el Perú. Yo también creo que hay cultura en organizarse con tus vecinos y recurrir a tu tradición social para articularte y armar tu comité de tu comedor. Ahí también hay cultura, claro que sí, y hay tradición, y hay rescate de memorias, y hay solidaridad, hay recuerdo, y si no hay recuerdo hay reinvención. Eso también es cultura, sí. Entonces, al dilema que planteabas de si también, o sea, si no estaremos prejuiciando, no creo que es prejuiciar, es simplemente creo que hay que denominar las cosas, intentar constatarlas. Se viven de manera distinta. Decir lo contrario es engañarnos. O sea, en mi barrio, en Lince, encerrado en mi casa, rodeado de libros, la vivo de una forma distinta, con acceso a internet todo el día, de alta calidad, la vivo de una forma distinta. Es cultura, sí. Puedo darme el lujo inclusive de ver obras de teatro. He visto algunas y me han parecido interesantes. Un esfuerzo creativo increíble por intentar sacarle la vuelta
a la situación de no poder acudir a un espacio para interactuar entre el actor, el director y el público. Me ha parecido realmente muy intenso, muy bonito lo que he visto. Y esa es una manera de vivirla. Ahora, las otras maneras de hacer cultura en los barrios populares, en las zonas locales, donde no hay toda esta cantidad de capitales, es distinto, se vive, hay cultura, pero también es necesario decirlo, hay una desigualdad. O sea, no basta decir es distinto. Es como quedar bien. No, no, es que lo viven distinto, lo viven, tienen su cultura popular y entonces lo viven de otra forma. Sí, claro que tienen su cultura. Yo tengo mi cultura de clase media, ¿no? Todos tenemos nuestra cultura distinta, ya. Sí, pero también hay un tema de inacceso grave, ¿no? Y eso es porque no creo que una persona que no tiene nada que comer, ¿no?, que tiene que al día siguiente organizarse con sus vecinos para o buscar donaciones o ir a recursarse en los mercados, que es lo que ha pasado en los barrios que yo conozco, le dé el tiempo como para estar pensando en ni el tiempo ni el dinero, ¿no?, para engancharse a las funciones que se estaban exhibiendo, ni a los canales de pago por internet, ni comprar libros, ¿no? O sea, es demasiado lujo y es una pena que algo tan fundamental como un libro pueda vivirse como un lujo en una situación así. Entonces creo que también es pues una constatación. Hay que constatarlo. Hay que constatar que así vivimos. Así se vive en el Perú, en cualquier país del sur, por decirlo así. Vivimos nuestra relación con la cultura es así, precaria. Entonces, constatarlo no para llorar, ¿no? Constatarlo para intentar transformaciones radicales en ese sentido. Muy bien, José Carlos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces